Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Le pedimos a... Yo le pido y todos los que quieran y todas las que quieran se agregan. Le pedimos a Jesucristo, por favorcito, rompe, destruye, cancela para siempre y por siempre cualquier mandato nuevo, viejo, en esta o cualquier otra dimensión de autodestrucción. Destruí, cancelar, rompe, Jesucristo, por favor, rompe, destruí, cancela cualquier mandato consciente, inconsciente, en esta dimensión o en otra, en cualquier momento de tiempo y espacio, los mandatos de autodestrucción. Primero que todo eso, ¿no? Yo entiendo la visión mesiánica del sionismo, la entiendo. Pero es mentira. Es decir, eso no llegó, y lo demuestran todo el tiempo. No llegó hasta nuestros días porque era un mandato divino. Llegó hasta nuestros días porque era una utilidad colonial. Una utilidad colonial que tenía que ver con algo sumamente conocido, extendido, que es el criterio de superioridad. En ese caso, sostenido desde el aspecto, creo que la palabra es ineluctable, ¿no? Me parece. Como inapelable. Lo dijo Dios. Ya está. Lo dijo Dios, lo dijo Dios. Y en verdad no hay casi personas en este planeta, y muchísimo menos con grandes niveles de responsabilidad. No hay ninguna persona que no sepa que las escrituras tienen muchos siglos de intervenciones, muchos siglos de sentido, muchos siglos de humanidad, y por eso mismo muchas interferencias de corrupción humana. Entonces, entiendo cuál es Por supuesto que no lo entiendo completamente, porque no porque no lo haya estudiado. A veces en algunos asuntos profundizar demasiado lo que genera es un bucle lo dije el otro día también respecto de las paredes esas
las, de los restos que quedan de no sabemos bien cuándo ni qué, ni qué civilización, ni cuándo, ni de cuándo, ¿no? Porque algo se puede ver de las pirámides, pero también los templos que hay, que tienen esa estructura, que están por todos lados. Entonces, recién ahora lo pienso, pero podríamos usar esos restos de estructuras incognoscibles para, para, para usarlos de piedra angular, de piedras angulares, así de dispersas como somos los dispersas por el mundo, ¿no? Como somos los seres humanos. No lo digo por persas solamente. Aunque la dignidad que nos enseña el pueblo persa en este momento, sí es humana, sí es nuestra. Esa dignidad, eso también está en nosotros, ¿no? Nosotros digo, en general. Entonces usar esas estructuras desconocidas, incomprensibles, también como una reconexión con Dios, en ese sentido, ¿no? De eternas, incomprensibles, en cierto sentido. Pero sí entiendo esa visión mesiánica en cierto sentido, pero es falsa. Eso quiero decir. No, ya lo dije muchas veces. Pero la gente que la sigue sin pensar, que la sigue como si fuera su agua, su aire, su existencia. No sabe que había otras muchas formas de vivir con dignidad. Piensa que solo la remitencia a esa promesa, a ese lugar completado de una determinada manera, es la única dignidad para ellos posible, con esa superioridad supuesta, que fue digamos, fue la materia prima que le venía bárbaro a el sistema colonial que ya venía con ese criterio de superioridad. Porque así es así. Es así, entonces es así. Si es así, tiene que ser así. ¿No? No quiero caer en la trampa de querer ir o sea, ponerme a buscar la, hacer todo el raconto histórico de dónde viene, o algo así, o un raconto asociativo de dónde viene ese criterio de superioridad, falso. No porque ese criterio de superioridad sea falso, porque cualquier criterio de superioridad humana que implique arrebatarle
el libre albedrío al otro o a la otra es falso. Y por supuesto que dentro del libre albedrío no estoy contando las cosas que como humanidad estamos de acuerdo que no sirven para la convivencia humana. No sirve. El genocidio no sirve. El asesinato no sirve. Para la convivencia humana no sirve. Para la comunidad humana no sirve. Pero ya lo sabemos. El saqueo no sirve para la comunidad humana. El despojo no sirve para la comunidad humana. La anulación de los derechos de la otra persona no sirven para la comunidad humana, para la humanidad, para el ser humano. No sirven. En una época se manejaban así porque no sabían, porque no entendían, porque creían que eran superiores, entre muchas otras cosas, porque sí, básicamente, pero también porque tenían unas cosas más grandes o más peligrosas para la vida de la otra persona, del otro pueblo. Pero yo diría exactamente lo mismo, si quien tuviera ese criterio fuera Irán, o Cuba, o Rusia, o Corea del Norte. Si ellos me dijeran, no, nosotros somos superiores. Escucha, fíjate, somos superiores. Entonces, si ese fuera si de ahí viniera su defensa y el ataque contra un pueblo, un país, en este caso, un país totalmente infiltrado, influenciado y manipulado por el sionismo genocida, pero si no fuera como es, o sea, si Rusia no se estuviera defendiendo de un ataque a su existencia, bueno, de uno, ya no sé cuántos van, pero si Rusia no se estuviera defendiendo de un ataque real a su existencia y a sus condiciones de posibilidad de su pueblo, y Rusia dijera, no sé, nosotros somos más mejores, más grandes, mirá, somos el primer territorio del mundo y mira, tenemos el Oreshnik, tenemos el otro, hablamos ruso que es re difícil. Perdón, fue un chiste. Nosotros somos más superiores. Y yo te diría, no, sí, está bien, el primer territorio, buenísimo, esto, lo otro, pero no es el caso. O sea, Rusia está defendiéndose de un ataque gravísimo, de un nivel de maldad atroz, insostenible, indefendible. Tanto así que se está volviendo cabal esto. Están quedándose sin ninguna forma de defenderlo y es lo que va a pasar. Ucrania no va a poder defenderse porque es indefendible lo que está tratando de defender. Y yo no quiero acá infiltrados, ¿cómo se llama? Monitores. Distractores tampoco. Moscú tampoco creo que quiera distractores, ni infiltrados, ni monitores ajenos. Si lo dijera Irán, lo mismo. También, ¿no? O sea, si esa actitud la tuviera Irán, pensaría lo mismo.
Y eso es lo que es absolutamente imparcial. Pero no se puede dar vuelta al argumento este de cualquier manera. No se puede dar vuelta de cualquier manera. Hay un límite, hay cosas que son dignas y cosas que no lo son. Y eso está guiado, dirigido por lo que nos permite la convivencia humana. ¿Y qué es lo que no nos permite la convivencia humana? Porque hoy no, ayer. Ayer escuchaba a Marcelo Ramírez y Ivonne García, no me acuerdo qué más. Pero yo los escuchaba a ellos hablando de este tema, de cuál es la visión mesiánica del tema del sionismo. Y es interesante entender que hay una carga ahí de sentido que si queda por fuera, no entendemos bien a qué se debe ese delirio, ese delirio autodestructivo del pueblo que vive en Israel y de esa conducta del sionismo. En general, ¿no? O sea, en todos lados tienen esa conducta. Corromper, extorsionar, genocidio, destrucción, guerra, bajeza total y absoluta. Total y absoluta. Bueno, entonces, pensar en esto de, pero es una visión mesiánica porque Dios dijo tal o cual cosa. Claro, pero hay que agregarle a esa visión mesiánica porque Dios dijo tal o cual cosa, hablando de una superioridad, el detalle de que no siguen ningún precepto moral de ese mismo Dios que supuestamente guía su accionar tan atroz. ¿No? ¿En qué sentido digo esto? Que es un accionar absolutamente destructivo, no solo de otras personas, sino de ellos mismos y ellas mismas, o sea, del mismo propio pueblo, pero esto ya lo sabemos todos y todas. Pero esto no es una cuestión relativa o subjetiva. Ya lo vimos. Bueno, ya lo vimos. Baste decir que si supuestamente toda la cuestión es que la tierra prometida y lo que dice la Biblia, supuestamente, que ya sabemos que es interpretable, la Torá es interpretable, pasaron siglos, siglos de personas, siglos de intereses, minions, siglos de intereses así. O sea, gente que realmente en vez de ser mejor, le importaba ganar la discusión, no le importaba solucionar el problema, no le importaba la proximidad, no le importaba la comunidad humana. Le importaba ganar la discusión con esa otra persona, con ese otro hermano o hermana. Lo único que quería
era ganarle a esa persona porque yo no sé cuál era la relación de Netanyahu con su padre. No sé qué problema tenía, o qué solución tenía, o qué... Pero digo, no alcanza para nada eso. Entonces, evidentemente, es un accionar absolutamente autodestructivo. Y cuando yo digo esto, no estoy haciendo ni un juego de palabras, ni un sarcasmo, ni un cinismo, ni un pomo de nada, muchísimo menos una comparación con respecto a mi situación. Yo no tengo un pomo de autodestructiva, no lo tuve nunca. Pero sí, hubo muchísimas cosas que me tiraron en esa línea, ¿no? Y por mínimo que fuera, yo no acepto eso, ya más. Entonces, asumo que algo de eso pasó y entonces empiezo a usar esta expresión. ¡Salí de acá, bicho asqueroso! Listo. Entonces empiezo a usar esa expresión, ¿no? Pero entiendo que yo soy una persona particularmente trabajada espiritualmente. O sea, yo me trabajé muchísimo espiritualmente y también mis circunstancias, obviamente Dios, mis ancestros y ancestras, pero yo soy una persona particularmente no me gusta la palabra trabajada, porque es como si otro lo hubiera hecho, y no lo hizo otro, lo hice yo. Lo hice yo con Dios, con Jesucristo. A veces eso se manifestó en mi entorno familiar, a veces no, a veces se manifestó de otras maneras, pero no me gusta la palabra trabajada, no sé cómo decirlo, pero es algo así. Entonces digo, así como en otras épocas yo decía, ¿cuál es mi parte en el desorden de que me quejo? Como decía Lacan, pero pensándolo desde mí. En este caso pasó de otra manera, pero igual sirve en esa misma línea de, sí, la verdad que yo no soy una persona particularmente autodestructiva, tampoco soy una persona destructiva, pero no soy una persona particularmente autodestructiva. Y puntualmente, gracias a Dios, y puntualmente lo más autodestructivo en mi accionar que se podía señalar era el tema de la adicción del tabaquismo, digamos. Estaba relacionado con una situación bastante bien fundamentada, aunque yo no la conocía. Tanto desde mi cuestión familiar, porque para mí tenía una cuestión familiar, digamos, tanto desde mi cuestión familiar, pero esa sí la sabía desde hace mucho, como desde la Biblia. O sea, había una cuestión objetiva que yo no sabía y que de verdad era una clave de la situación. Por eso siempre fue con Jesucristo. Entonces, me parece bueno compartir esta cuestión, ¿no? Sacar esos mandatos autodestructivos que están en nuestro inconsciente, en nuestra historia, en la mala interpretación de Jesucristo, en la mala interpretación, o sea, en malinterpretar la obra de Jesucristo, en malinterpretar la obra de Dios en algunos aspectos.
En algunos aspectos el malinterpretar y en otros aspectos en el tiempo que se necesita para madurar y comprender ciertas cuestiones, que no es apresurable. No es un chip en la cabeza ¿no? que aclara y de toda la información se reconfigura. En algún momento puede ser, pero en otro momento no, eh, porque hay un montón de puentes de palabras. Esos puentes de palabras tienen otros nombres también, ¿no? Son, ¿cómo se llama? Sinapsis. Hasta que no se hacen esas sinapsis, no se hacen las otras. Entonces eso tiene su tiempo, no es una cuestión de que así nomás. ¿No? No es solamente estar equivocado o tener razón. Por eso hay cosas que no se roban de ninguna manera. Pero sí, hay enorme cantidad de hechos sociales, de gobiernos. O sea, la Unión Europea, ¿qué hizo la Unión Europea? Actuando excluyentemente a favor de esas élites, de gente que también se autodestruye a sí misma. También se autodestruye a sí misma, en el sentido de que ya no tenía valor eso que estaban juntando. Era como, o sea, ya no tenía valor porque no había afecto posible en todo eso. Ya era una inercia de una acumulación que no tenía sentido. Digo, hoy, 2026, no tenía sentido en términos de, no tenía sentido ya en el 90. En los 90 ya no tenía sentido. Porque los niveles de acumulación eran tan atroces que ya no tenía sentido. No había nadie que pudiera usar eso. Ah, no, pero entonces yo puedo, claro, sí. Claro, con la plata que tenés al pedo terminas haciendo estupideces, barbaridades, idioteces, maldades. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa puedes hacer si no tenés nada, no tenés ni nada? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué haces eso? ¿Para ganarle a quién? No sé qué promesa le hizo a su padre Netanyahu, no tengo ni idea. No sé qué promesa al padre, a la madre, capaz que era con la madre el problema. Pero ahí todo ese grupejo de gente está en una especie de espejismo. Y viene bien que lo diga yo. Viene muy bien que lo diga yo en estos términos. Muchas veces hago esto. No es que lo hago porque soy una cínica, que lo hago porque soy una, no sé, todas las barbaridades que han dicho. No lo hago por eso. O sea, me parece mejor que lo diga yo en términos de conozco los límites, conozco el camino de esa situación y sé dónde empieza aprendí la diferencia de dónde empieza un espejismo y dónde empieza una resiliencia y dónde empieza un límite. O sea, dónde empieza realmente la ruptura de la lógica que permite ese espejismo. No me estoy burlando ni de mí, ni estoy proyectando lo que a mí. No, nada que ver. O sea, sí, ni nada que ver, ni nada. Nada respecto de eso, ¿no?
Ya no va por ahí, digamos. Hace muchísimo tiempo que no va por ahí. No me mentía no me mentí cuando empecé el psicoanálisis, era pequeña, no me mentí después, no me miento hoy. Y si uso esa paradoja, esa cosa de decir de tal idiotez, ¿no? De tal esto, ¿no? El engaño, ese espejismo que te ponen adelante que supuestamente... Claro, también es la cuestión de que obviamente somos seres humanos y hay otros espejismos que tienen el carácter de utopía que nos permite la vida y sí tiene sentido de vida. Y otra cosa es un espejismo de destrucción tanto de los demás como de la propia de un pueblo. Porque ahora, claro, ahí el propia es totalmente indirecto porque no es, porque ellos no pusieron ese espejismo para sí mismos. El sionismo no puso ese espejismo para sí mismo. El sionismo le puso ese espejismo a los que tienen de escudo. Ese espejismo lo pusieron a los que creen en eso. Tanto sea los de esas iglesias, supuestas iglesias evangélicas, en connivencia con los narcos, en connivencia con la trata de personas, que no son ni iglesias, ni tienen nada de evangelio, ni tienen nada de creencia, ni tienen nada de amor, ni tienen nada de religión, ni tienen nada de buena intención para con nadie. Entonces, ese espejismo para ese pueblo engañado por eso, pero en algunos casos ya completamente psicotizado, porque una persona que sale con su, que sale, que estoy recordando una escena que escuché, porque no cuando, cuando no puedo ni siquiera lo miro, cuando estoy como con la energía como que no es momento, ni siquiera puedo mirar esas cosas. Pero los israelíes que van, no sé, a pasear los fines de semana con los hijos a mostrarle cómo sufren los palestinos o dónde van a robar los nuevos territorios. Gente que ya hace eso hace mucho tiempo aparte. Bueno, ya no hay nada que hablar de espejismo. Gente que ya realmente no compartimos ningún valor. No compartimos ningún valor humano, realmente. Y entonces ahí en qué queda la superioridad, porque vos quedás en un lugar de superioridad. Y lo que tiene sentido de vida, tiene sentido de vida. Por eso creo en Cristo. Por eso creo en Jesucristo. Porque lo que tiene sentido de vida, tiene sentido de vida. Lo que da lugar a más amor y más futuro y, y, y más justicia y más verdad y más realidad y más fraternidad humana. Sí, sí. Sí, eso es superior en términos de que nos posibilita una verdadera comunidad humana. Pero eso no significa que yo me sienta bueno. Eso tampoco significa que yo confunda el libre albedrío con el derecho al genocidio. O sea, no existe el derecho al genocidio. ¿Y qué hacemos con la legislación religiosa? ¿Qué hacemos con la legislación? Lo dijo Dios, las escrituras, ¿no? Como en Argentina, que no sé cómo se dice en otros países, pero en otros días. Bueno, no sé cómo se dice en otros países, pero
En Argentina, cuando te compras una casa, se dice escritura. Las escrituras dice que, esto lo dijo Marcelo Ramírez ayer. Yo alguna vez lo había pensado, pero me había olvidado por completo. Y me parece que sí, claro, hay que pensar en eso. O sea, hay que quedarse con esa idea para poder entender esta situación. No sé quién escrituró eso. Pero además, claro, ahí hay como un problema que bueno, no sé. Sabe Dios cómo lo va a solucionar. Claro, claro, por eso la diferencia entre ese pacto antiguo y el nuevo, ¿no? Las nuevas, las nuevas escrituras. La diferencia. Seguramente voy a encontrar la expresión necesaria para entender en qué plano está, dónde, o no en qué plano, sino en qué aspecto está esa diferencia entre, entre, entre cómo usa y ve, bueno, eso por supuesto que lo sé, pero digo, bueno, ¿por qué es tan dañino y tan terrible el criterio de superioridad que maneja esta gente? ¿Y por qué es vital el criterio de superioridad que deviene de las enseñanzas de Cristo? O también de lo que la cultura en la que vivo ¿no? Sostiene, porque sí, es mejor estudiar que no estudiar, claro que sí. Después que estudiaste suficientemente, hay un momento que te das cuenta que tenés que parar para pensar algunas cosas, lo que fuere. Si no tenés que parar para pensar durante mucho tiempo, por lo menos hay un momento donde tenés que parar porque tenés otras cosas que hacer, entonces después seguirás estudiando de otra manera o de la misma manera, pero digo, eh, pero es mejor estudiar que no estudiar, y en eso estamos de acuerdo hace bastante tiempo. Es mejor hacer el bien que hacer el mal. Entonces, hay cosas que no se discuten, pero hay cosas que no se discuten, pero hay una discusión imposible al interior de este tema. Porque por un lado, quien se crea, o sea, quien flashea esa superioridad, esa superioridad imposible, porque es una superioridad, digamos, que se cierra en el plano, o sea, queda completamente cerrada a la cuestión herencia consanguínea, ¿no? A la consanguinidad. Y todos los demás son menos personas. No sé qué decir. O sea, es imposible. ¿A qué Dios responde? A ninguno, pero esto los que armaron todo este plan no les importaba un pomo, lo único que les importaba es tener ese parapeto, tener ese acolchonadito de personas completamente quemadas para poder usar para cualquier cosa. Digo,
¿Qué más en términos de humanidad? ¿Qué hacemos con eso? El tipo que pasea mostrando cómo torturan, mostrándole a los hijos cómo torturan que es lo mismo. Yo lo decía respecto a las atrocidades que hacían los portugueses en, en Brasil, cómo torturaban a las personas que tenían esclavizadas. Yo lo decía con respecto a eso, pero es exactamente lo mismo que hacen los israelíes van los fines de semana a ver cómo tiran bombas al aire libre. Van a espectáculos al aire libre. Y ellos están convencidísimos que son los hijos de Dios, el pueblo elegido. Pero no hay nada que discutir respecto a eso. Pero sí, hay gente que no comprende, sin saberlo, porque no lo piensan, no existe esto como una discusión, es una discusión imposible, pero es superior, pero no es superior, porque es superior, porque es superior, ¿no? Ah, está bien. Por eso marida también con cierto criterio de casta, de karma. Yo con eso no tengo nada que ver. Yo estoy ajena de eso. Pero no porque esté ajena porque no lo vi, porque no lo escuché, no sé qué cosa. Estoy ajena porque integralmente entiendo por qué así no. Así no. Así no nos vamos a llevar. No podemos convivir así. Lo estamos viendo, no estoy inventando nada. No se hagan los boludos. Así no se puede. No puede haber un 1% con el 90%, con el 80% de la riqueza. Menos gente que no ama nada ni a nadie. No se puede. No hay cómo. No hay cómo, no hay cuándo, no hay para qué. ¿Y hasta dónde quieren llevar eso? ¿Hasta dónde quieren llevar eso? ¿Qué hizo Europa? ¿Qué hizo Europa? ¿Para qué hizo eso? O yo o el otro. No. No. ¿No te das cuenta cómo es? ¿No te das cuenta cómo es? Yo y el otro. No hay otra posibilidad. Así es el mundo, así es el planeta, así es la humanidad. ¿Eso se puede trasladar a cualquier cosa? No. Depende de la situación de lo que estés hablando, porque hay ética, porque existe lo que sí y lo que no. Y existen las coordenadas también. Pero no es imposible. Solamente te tenés que detener a mirar, observar con amor la situación. Atender las partes con amor, con verdad, con justicia. En tu hacer, en el hacer propio. Lo más probable es que si te estás equivocando, buena fe, buena voluntad y honestidad intelectual, lo más probable es que si te estás equivocando en lo que estás pensando, con todos esos cuidados, lo más probable es que si te estás equivocando, el ángel de la guarda o el ancestro te lleve a alguien para mostrarte algo, te diga, no, fíjate acá. Pero para eso tenés que estar aplicado, implicado y volcado, derivado en la tarea, en ese hacer, en esa solución.
Y esa solución no es olvidándose de sí mismo. En cierto sentido sí tiene que haber un renunciamiento, porque si estás pensando exclusivamente en lo que se te da la gana, bueno, obviamente que hay un montón de cosas que no se pueden, pero que no se pueden resolver, que no podés salir del ombligo. Pero, ¿qué hizo Europa? No sé. Digo, sí, sé, sabemos qué hizo. Se dejó llevar por la corrupción de las élites. ¿Se creían superiores? No, se van a creer superiores. Ellos se conocen su mentira. Pero no saben y no pueden saber y no les interesa porque creen que pueden. Digo, me refiero a esas élites del 1%. Ellos piensan que no importa, porque sí, total, lo podemos solucionar con plata, que no importa. No necesito saber nada. Y la, la cuestión respecto de eso termina siendo: la vida es una porquería. No tiene ningún sentido. Para ellos no tiene ningún sentido. Es una cosa que... Pero la propia vida de ellos es así. Porque es estropearse la vida. Eso. Bueno, entonces le derivan eso, tratan de derivar, bueno, medio que van zafando. Si no los agarra ninguno de los adversarios entre esos nidos de víbora que se hacen. De eso también puedo hablar bastante, porque acabo de salir de un, de un nido de víboras, de gente que totalmente... este, y sí, entiendo la visión mesiánica, pero no sirve para más. No da para más. No lo van a poder, no la zafan, no la van a zafar. No hacen a tiempo a construir esas cosas. No va a ocurrir, no van a poder, y cada vez van a poder menos, digamos. No solamente que no van a poder hacer esas armas para generar todo ese daño que sueñan generar, porque se cumpla la promesa esa que nadie hizo, porque ya todos saben el engaño ese. Entonces, sí, hay un par de delirantes que quedan que entienden la paradoja, la atrocidad de la situación, que es, sí, dice, capaz que dice tal y cual cosa, pero de hecho, esos que supuestamente se están agarrando en lo que dice supuestamente la escritura, se cagan en todo lo demás. Todos los principios morales existentes en esa misma escritura, de la que supuestamente están cometiendo ese genocidio porque y quieren cometer otros más, están cometiendo ese genocidio, quieren cometer otros más, precisamente porque la escritura dice lo que Dios dice ahí, y todo lo demás se lo pasan por el fundillo del coso. Entonces, ¿se entiende cómo se... No hay con qué sostener eso, no hay estructura, no hay estructura psíquica para sostener eso. Ajá, claro, claro, claro. Bueno, por eso no se puede, van a tener que firmar lo que tengan que firmar con Irán, van a tener que bancársela, van a tener que dejar al Líbano tranquilo, y van a tener que parar de hacer barbaridades.
Estoy pensando si me estoy apresurando demasiado porque me doy cuenta que más me acerco a la situación, a lo complejo y a lo más importante del asunto. Entonces me estoy preguntando si me estoy apresurando demasiado. Bueno, no sé, no me doy cuenta si voy a escucharlo. Voy a escucharlo de vuelta y voy a ver si puedo agregar algo más. Seguramente sí, pero en este momento no me doy cuenta si tengo algo más para decir que pueda agregar, que pueda sumar a un acuerdo, razonable. Razonable. No hay otra. No hay otra nada. No hay otra nada, porque ¿qué vamos a decir? No le había dado importancia a la imagen, cómo quedó la espada de San Jorge, así como si estuviera en mi cuello. No me siento en lo más mínimo amenazada por esa espada de San Jorge. Eh, Me siento defendida por esa espada de San Jorge. Porque me están atacando de muchas maneras. Entonces, no tiene opción Irán que hacerse cargo de la situación del Líbano. No puede no hacerse cargo de la situación del Líbano. No solo porque son hermanos en la fe y porque luchan por una justicia, sino que sino que territorialmente, si dejaran que siga avanzando el sionismo genocida, ¿qué? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto duraría eso? O sea, no tiene cómo Irán hacerse, o sea, dejar de lado esa cuestión. No tiene cómo ignorar las bases que amenazan a Irán precisamente. No está pidiendo, Irán no está pidiendo nada abusivo. Está preservando su territorio, su gente. No hay nada que, no hay nada que retrucar. No hay nada que refutar, no hay nada
Está bien, Estados Unidos quiere cumplirle las cosas las cosas, digo, las cosas. Porque lo que no es una barbaridad es una atrocidad, lo que no es una atrocidad es una bestialidad, lo que no es una bestialidad es un genocidio. No, no, no. Estados Unidos le quiere cumplir esas cosas a esta gente, ¿eh? Pero no se puede, porque así no se puede convivir. No se puede convivir así. ¿Y por qué no me siento amenazada por la espada de San Jorge? Porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque laburé todo lo que tenía, o sea, eh, no solo como trabajo psíquico, un trabajo intelectual también. Laburé todo mi aspecto espiritual, mi aspecto intelectual, mi accionar. Entonces, ¿qué me voy a sentir amenazada de qué? Para mí es un protector San Jorge, uno de mis protectores San Jorge. Entonces probablemente esté protegiendo algún ataque que me estaba mandando a mi garganta. Bueno, que se jodan porque ya nosotros estamos todos hartos de esas cosas, así que digo yo y la espiritualidad que me cuida este, pero bueno, no hay mucha opción. Van a tener que empezar a entrar en la sensatez. Y los que ya no puedan tendrán que ir al psiquiátrico, a, hay otros que van a tener que ir a las cárceles y bueno, pero, pero no hay otra forma de vivir en comunidad que no sea con sensatez. No hay. Y aparte se puede. Se puede y es más fácil aparte. Con sensatez, amor al prójimo, respeto por los demás, por los otros, por las otras. No es tan diferente de lo que en la gran mayoría del planeta intentamos hacer todos los días, pero si las instituciones más de mayores responsabilidades, eh, no sé, vas a un en Argentina, ¿no? Por ejemplo, vas a un juzgado y no te llaman, no te llaman, estás diciendo, che, me está persiguiendo unas sectas de no sé cuánto tiempo, tengo pruebas, necesito que alguien me ayude a resolver esta situación porque no paran y me importa un bledo si ellos creen que son impunes porque no sé, no me interesa, pero la van a ligar toditos y toditas. Pero el juzgado ni noticia, ni nada, ni me mandó un coso para decirme que vaya a ampliar la denuncia. Y todo eso, desde lo mínimo hasta lo máximo, está totalmente influido por ese sionismo. Porque ellos creían que así iban a conseguir poder. Pero fíjense el delirio de la situación, que supuestamente eso es porque la tierra de la prometición de la tierra de no sé qué cosa, pero en la Patagonia Argentina están mandando, o sea, han mandado ya 17.000 colonos. Se van a tener que ir de acá. Se van a tener que ir. Porque no se puede habitar con tanta mala intención, porque
van a pasar cosas que no imaginaban que podían pasar, pero van a pasar. No es una amenaza ni nada, porque no es una observación, es lo que yo sé de la vida. Porque no se puede comparar el bien con el mal. En algunas cosas menores, de menor importancia, de menor calado, sí podés, pero hay un punto donde ya no. Porque la maldad es maldad. ¿Que Dios qué te dijo al final? ¿Pero qué te dijo? ¿Pero vos le dijiste? ¿Qué te dijo? Bueno, no sé, me dijo que tenía todo esto, pero mirá, hay un montón de espacio. Podemos ir todo. Ahí podés comprar todos los fiscales, los jueces, esto, lo otro, y te quedás con un montón de tierra. Total, míralo este. Anda corriendo con los pañales cagados. Claro, porque ya habían corrompido todo. Entonces, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios te dijo qué? ¿Qué escritura? ¿De qué? ¿Cuál escritura? ¿De qué estabas hablando? ¿De qué hablaste? ¿Qué dijiste? ¿Quién dijo esto? ¿Vos hablaste con Dios? ¿Estás seguro? Parece que hablaste con otro, ¿eh? Fíjate porque me parece que... Bueno, Diosito quiera que podamos mejorar las comunicaciones, mejorar la comunicación y entendernos mejor y parar estos desastres que están tratando de producir. Diosito, por favorcito. Igual yo rezo sin teléfonos también.